en Romanos capítulo 1 y el verso 1 nada más. Romanos capítulo 1 y verso 1. Cuando usted lo tenga, diga amén con todo su corazón y que la palabra penetre en nuestros oídos y hasta el corazón, en el nombre de Jesús. Romanos capítulo 1 y verso 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Una vez más, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Bendito Dios Padre, en el nombre de Jesús. Señor, te pedimos, Señor, que hoy hables, Señor, a tu pueblo, que esta palabra alimente nuestra alma. Ayúdanos a perseverar en tus caminos. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Tome su asiento, glorificando al Señor. Vamos a mirar a través de las Escrituras. Pablo, siervo de Jesucristo. El ser siervo es ser esclavo. Y un esclavo se deja llevar por su Señor. Podemos ver, mi amado hermano, que Pablo, siendo siervo de Jesucristo, fue llamado para el evangelio de Dios. Se dice, mi amado hermano, que un buen joyero puede reconocer cuando una piedra preciosa tiene entre sus manos como un diamante. Y mira aquel diamante y ve si es legítimo y de buena calidad. Su apariencia, hermano, del diamante tiene una luz que resplandece, una piedra preciosa. Y la experiencia del joyero ha llenado sus ojos con el brillo inconfundible del diamante, mi amado hermano. Un buen joyero no se deja llevar por cualquier piedra y decir que es una joya, sino por su experiencia conoce cuando es una joya, hermanito. Su trabajo del joyero, del que hace, hermano, que de una piedra bruta surja un diamante. Su trabajo es tomar un diamante en bruto, darle de golpecitos, pulirlo, irlo limpiando hasta que pueda sacar una linda joya, hermanito. Pon atención a esto. El joyero, hermano, es especialista en conocer las joyas cuando son legítimas. Y de una piedra, hermanito, empieza a golpearla para irla puliendo
la va limpiando hasta que sale una preciosa piedra, hermanito. De una piedra bruta se convierte en un diamante, hermanito. Y conforme va golpeándolo, le va dando brillo, lo va puliendo. Por eso es que sus ojos miran algo especial en el brillo de esa joya. Y tiene esa joya de ser una piedra en bruto, ahora tiene un valor muy grande, hermanito. Porque se fue trabajando, hermanito, por la experiencia de un joyero, hermanito. Pero quiero decirte que Dios es más grande que un joyero. De una persona vil y despreciada hace una joya. Pero tiene que tener un proceso esa persona. Dios tiene que irle dando golpecitos, óigalo bien, y irlo limpiando. Eso fue lo que Dios miró en el apóstol Pablo. Por ahí miré que un hombre predicando dice que ese hombre es más que tiene mucho conocimiento, mucho más que Pablo y que Pedro. Mentira del diablo, hermanito. Ese es el engaño que Satanás quiere tomar de hombres sin temor a Dios para que la iglesia caiga. Porque hoy en día la iglesia se come todo. Pero vamos a estar mirando, hermano, que Dios, cuando levanta un siervo, le tiene que dar golpes, limpiarlo para que brille. Por ahí dicen, no todo lo que brilla es oro. Mira, mi amado hermano, Dios sabe reconocer y conoce cuál es la piedra más valiosa, porque Dios las hace. Dios hace maravillas en el hombre o la mujer que Dios llama. Cuando escoge una piedra, Dios, Él es experto en la materia. Él sabe cómo pulirla para que brille con gran resplandor, hermano. Dios sabe cómo pulirla para que brille, para que resplandezca, hermano. Saulo de Tarso era un diamante en bruto, entiéndame, porque Pablo era religioso. Los padres de Pablo eran judíos. Vivían en Tarso. A un lado estaba Sicilia, pueblo romano.
Por eso se dice que el apóstol Pablo también tenía la ciudadanía romana. Pero Pablo era de descendencia judía, ya que los padres de Pablo venían de la descendencia de Benjamín. Ponga atención, hermano. Los padres de Pablo eran religiosos, celosos. Ellos estaban en la ley del judaísmo. Estaban, hermano, en lo que se le conoce el Antiguo Testamento, en que se rigían en la ley de Moisés, hermanito. Y Pablo fue instruido por sus padres como religioso, celoso de la ley. Un hombre que a la edad de 15 años fue instruido por su maestro Gamaliel, un fariseo. Por eso Pablo decía que él era fariseo de fariseos, hermano. Pero Dios conocía a Pablo, porque Dios hizo a Pablo y también te hizo a ti, mi amado hermano. Nosotros veníamos, al menos yo, de religión, con una religión en mi corazón de dioses muertos, porque me postraba ante dioses muertos. Venía de la religión católica, donde fui instruido por mis padres, por mi madre, por mis abuelos, en esa religión. Y solo en mi corazón había religión. Pero un día Jesús llegó a mi vida, como llegó a tu vida, hermano. Dale ese aplauso al Señor. Pablo, instruido, hermano, por Gamaliel, hermano, aleluya, él era celoso de su religión, celoso de la ley. Por eso, mi amado hermano, él comenzó a perseguir a la iglesia, porque Pablo no conocía a Jesús. Ni yo en la religión conocía a Jesús. Yo solo conocía a un Jesús crucificado y muerto, pero no conocía al que murió y resucitó y vive por los siglos de los siglos. Déselo, hermano. Y ante los ojos del Señor Jesús, Pablo era un diamante en bruto, y los ojos de Jesús se posaron en él, hermanito, en un religioso, porque miraba los ojos de Jesús, que de aquel religioso iba a ser un hombre que iba a llevar el evangelio, donde muchos hasta el día de hoy se convertirían a Cristo Jesús. Pues Jesús sabía que de esa piedra, sin pulir, porque era una piedra en bruto,
Pablo conocía la ley y la llevaba a cabo la ley y era celoso de la ley. Y Dios tuvo que pulir aquella piedra para hacer una linda joya. ¿Sí me entiende, hermano? Pablo no era cualquier cosa, hermano. Cuando el Señor le llamó a Pablo, fue con propósitos. Y cuando Dios te llamó a ti y a mí, fue con propósitos. Y el Señor va limpiándonos, va puliéndonos. Porque la palabra de Dios dice que vosotros sois la luz del mundo, que brillamos. Y brillamos, mi amado hermano, porque el Señor nos limpia. El Señor quiere que tú y yo, mi amado hermano, seamos esas piedras preciosas donde la gente vea algo especial en ti y la gente pueda decir que verdaderamente hay un Dios vivo, hay un Dios que puede transformar de la piedra más preciosa a ser un brillante. Y Pablo fue una joya, un vaso de honra. Así que Dios decidió pulir aquel diamante en bruto y con el primer golpecito que le dio, ahí Pablo cayó. El primer martillazo, aleluya. Pablo iba rumbo a Damasco a perseguir a la iglesia, pero ya el Señor había visto en Pablo una piedra que él iba a pulir para que brillara. Y Pablo fue tumbado del caballo. Allí se terminó su orgullo. Allí se terminó la religión de ser un hombre, mi amado hermano, perseguidor de la iglesia. Ahora él iba a anunciar el evangelio para que la iglesia del Señor Jesucristo crezca. Yendo a Damasco, el Señor le resplandeció. Y en cada uno de nosotros, Dios nos ha resplandecido. Lo tumbó del caballo y ahí empezó Dios a trabajar en Pablo. Por eso Pablo cierta ocasión dijo: todo lo que yo aprendí de Gamaliel, todo lo que aprendí en la ley, me es basura. Porque había reconocido aquel que murió y resucitó y da vida eterna, hermanitos. Pablo, mi amado hermano, cayó del caballo y fue el primer golpe que Dios le dio, hermanito, para empezar a pulir aquella piedra en bruto, hermanito. 3 días estuvo ciego. 3 días no comió. Y el Espíritu le dijo a Ananías que fuera y orara por este hombre perseguidor. Y Ananías dijo: Señor, ¿quieres que vaya allá? Si este hombre es tremendo. Mira, mi amado hermano, tú que me estás mirando,
y que no conoces a Cristo y que tienes un corazón duro y que hay odio en tu corazón y que hay maldad en tu corazón, Dios te está hablando ahora. Dios quiere hacer de ti un siervo para el Señor Jesucristo. Porque Dios saca de lo más vil y menospreciado para avergonzar al diablo. Saca al borracho el Señor Jesucristo, saca al drogadicto, a la prostituta, saca al narcotraficante, al asesino, lo saca porque Dios conoce al que va a servirle con todo el corazón. Y el que le sirve a Dios con todo el corazón se deja moldear por Dios. Vienen pruebas, vienen enfermedades, vienen cárceles, vienen muchas cosas, pero son propósitos de Dios. Porque la palabra de Dios dice que en Jesús estamos seguros. Pablo subió cuando se convirtió a Cristo. Fue cuando tuvo un encuentro con Dios. Pablo yendo a Damasco, una luz le resplandeció. Lo tiró del caballo y cuando lo tiró del caballo, él dijo: ¿quién eres, Señor? Y Dios le dijo: yo soy Jesús, al quien tú persigues. Al que tú persigues, yo soy. Porque solo hay un gran yo soy, y su nombre es Jesús de Nazaret. Dios empezó a trabajar en la vida de Pablo, mi amado hermano. Y para que Pablo no se orgulleciera, o no, mi amado hermano, aleluya, entrar a ego, vanidad, Dios le puso un aguijón. Vamos a estar predicando también acerca del aguijón que Pablo tenía, hermanito. Y ese aguijón fue puesto por Dios, hermanito. Tú que me miras y estás pasando por enfermedad, no te preocupes. Esa enfermedad no es de muerte, sino para que el nombre de Jesús sea glorificado. Esa prueba que estás pasando es para que el nombre de Jesús sea glorificado. El primer golpe que Dios le dio a Pablo fue tirarlo del caballo para comenzar su labor de pulirlo. Saulo cayó al suelo, derribado en tierra. Este hombre respiraba amenazas de muerte contra los cristianos, hermano. Y derribado en tierra, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Mira, mi amado hermano, es necesario que leamos la palabra de Dios y miremos que la palabra de Dios es alimento y también para pulir a cada siervo, hermanito. Vamos al libro de los Hechos,
En el capítulo 9, y en el verso 6, dice así en el nombre de Jesús. Él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándolo por la mano le metieron a Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Mira, mi amado hermano, en el verso 13 dice: y entonces Ananías respondiendo: Señor, he oído de mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Pablo no era cualquier cosa, hermano. Tenía autoridad de los sacerdotes para perseguir a la iglesia del Señor, hermanito. Qué maravilloso, hermano. Cuando Dios quiso hacer algo en Pablo, empezó por el sufrimiento, hermanito. Hay un lugar que se llama Para de Sufrir, y te dicen: ven a Cristo y se van a acabar tus problemas. Ven a Cristo y se acaba la enfermedad. Y quiero decirte, mi amado hermano, que en Cristo sí hay sanidad, pero sanidad para el alma, y la sanidad del cuerpo viene por añadidura. Pero antes Dios quiere pulir el alma. Quiere sanar el alma, enferma de religión, enferma de fracasos, de sinsabores, de una piedra, hermano, áspera. Dios hace una joya hermosa. Cuando esa joya es pulida por el Señor, tiene que tener un proceso, hermanos. Ciertamente, el estar en Cristo, estamos seguros. El Señor dice que por sus llagas fuimos curados. Pero en Cristo tenemos que ser moldeados para que nuestra fe crezca en el Señor. Cuando vienen enfermedades, son con propósitos. De ser un religioso,
vine a un convertimiento con el Señor porque conocí a aquel que sana heridas. Solamente en Cristo pude sentir la felicidad verdadera en mi alma. Fuera de Cristo solo había amargura, tristeza y sinsabores. Cuando vino el cáncer a mí, pude clamar al Dios vivo. Esa fue una experiencia real y verdadera en mi vida, porque pude ver la mano del Dios vivo, porque los médicos dijeron es cáncer y hay que atenderlo rápido, hay que darle quimioterapia, hay que hacerle un procedimiento, hay que darle quimioterapia inmediatamente para que el cáncer no avance. Y usted puede decir, si usted le sirve a Dios, ¿por qué le dio cáncer? Porque había propósitos de Dios en mi vida. Porque pude ver la mano poderosa de Jesucristo. Pero es un proceso que Dios tiene que pasar en nosotros. Tú que te encuentras en una cama del hospital, pasando una enfermedad que quizás te han dicho no hay remedio. Sí hay remedio en Jesucristo. Tú que predicas el evangelio y estás en una cama, glorifica el nombre del Señor, porque Dios te está puliendo. Porque Dios va a levantarte de esa situación para que puedas glorificar al Dios vivo, y su nombre es Jesucristo. Es un proceso que tenemos que pasar. Muchas veces no tenemos trabajo, es un proceso. Muchas veces como que se está destruyendo el hogar, es un proceso. Hay muchos siervos de Dios en la cárcel, sin culpa, pero es un proceso. Porque Dios está enviando aquella joya, aquella cárcel, para predicar el evangelio de Jesucristo. Pablo estuvo en prisiones. Y en la prisión glorificaba a Dios con todo su corazón. ¿Por qué? Porque Dios estaba puliendo a Pablo, aunque estaba preso, pero él se sentía libre, él se sentía en la presencia de Dios, y es cuando escribía cartas para la iglesia, motivándolos a seguir adelante. Mira, mi amado hermano, la iglesia del Señor es una piedra que brilla, que en el dolor brillamos, que en la angustia brillamos, en la enfermedad brillamos,
Por eso es que la gente dice, bueno, ¿y por qué estás pasando este problema, estas enfermedades? Y te veo tan tranquilo. Es que estoy en un proceso con Dios. Es que Dios está martillando para hacerme una piedra preciosa. Pero hoy en día la iglesia de todo se queja. De todo se queja, hermano. Si tiene trabajo, se queja. Si no tiene trabajo, se queja. ¿Por qué? Porque ya no quieren dejarse pulir por Dios. Cuando tenemos necesidades y pruebas, es que Dios está trabajando en nosotros. Pablo, un fariseo de fariseos, Dios tuvo que trabajar en el corazón de Pablo para llegar a ser el apóstol Pablo. Y Pablo, dice la palabra de Dios en Romano, siervo 1:1, siervo de Jesucristo. Una piedra preciosa trabajada por el mismo Dios. La palabra de Dios dice que en los últimos días habrían falsos maestros, falsos enseñadores. Y la iglesia del Señor tiene que abrir los ojos, porque Satanás también quiere martillar, pero para destruir. Satanás golpea para destruir, hermanito. Y lo que golpea a Satanás es meterte duda de que Dios está contigo. Porque en los momentos difíciles, al oído ha llegado a ti la voz de Satanás, no que Dios está contigo, no que Dios te ama. Mira cuántos días en la iglesia y mira la situación que pasas, porque Satanás, oiga, quiere destruir la obra de Dios. Pero la iglesia tiene que sufrir por amor a Cristo. Porque la palabra de Dios dice que el Señor secará toda lágrima en el reino de los cielos. Allá ya no habrá dolor, ya no habrá más lágrimas, habrá gozo. Pero en esta tierra vamos a sufrir por el evangelio. El mismo Señor le dijo a Ananías: Pablo, este hombre va a sufrir por mi nombre. ¿Sabes que viene una gran persecución y ya es para todo aquel que se haya convertido al cristianismo? Mira, mi amado hermano, cierta ocasión, dos apóstoles estaban en la cárcel y allí predicaban el evangelio. Y los religiosos, aquellos grandes hombres de aquellos tiempos, las autoridades, le dijeron: vamos a dejar libres a estos hombres, pero vamos a decirles que no hablen más de Jesús. ¿Te das cuenta, hermano? Que no mencionen el nombre de Jesús. ¿Y sabes por qué? Porque en el nombre de Jesús hay poder. Bendito el nombre del Señor que se nos ha dado, que es nombre sobre todo nombre.
Porque en el nombre de Jesús toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es Dios y Señor Todopoderoso, hermano. Allí en el verso 16 de Romanos 9, dice: porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. En el verso 17 dice: fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo. Aleluya. Ananías tenía miedo de acercársele a ese varón. Pero el Espíritu Santo vino a Ananías. Ahora le decía: hermano Saulo. Dice el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Ahí comenzó Dios a trabajar en Pablo. En el verso 18 dice: y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado, hermanito. Ahora empezaba Dios a hacer una obra en el apóstol Pablo. Le fueron abiertos los ojos espirituales. De los ojos, dice la palabra de Dios, que cayeron como escamas. Cayó la religiosidad. Ahora miraba, mi amado hermano, aleluya, pero con una vista espiritual. Dios me sacó de la religiosidad y me abrió los ojos a una vida espiritual. Y aunque hemos padecido, aunque he padecido en sufrimientos de muchas maneras, pero sé que Dios está haciendo una obra en mí. Y aunque tú padezcas, Dios está haciendo una obra en ti. Porque Dios quiere que anuncies el nombre que es sobre todo nombre. Y muchos conocerán que de ser una piedra en bruto, un hombre borracho, un hombre cualquiera, un hombre peligroso, ahora hay algo en ti que no eres el mismo. El Señor Jesús dice que cuando venimos a los pies de Cristo, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Cada hombre y cada mujer que ha sido llamado por Cristo el Señor, Dios va moldeando la vida de cada uno de nosotros. Porque cada uno de nosotros va teniendo, mi amado hermano, experiencias con Dios, con Jesús. La experiencia que usted va viviendo día con día le ayuda para que su fe crezca en el Señor Jesucristo. Porque cada situación que usted pasa difícil, dice la palabra de Dios, clama a mí
y yo te responderé. Y el Señor responde allí en la aflicción. Y el Señor responde en la enfermedad. Y el Señor responde en cualquier situación, porque Él es fiel y verdadero. Y la palabra de Dios dice que los ojos de Dios están puestos en su iglesia, en aquella piedra que está puliendo. Porque cuando Dios empieza a hacer una obra en nosotros, no la deja media, la termina. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Pero hay un propósito en cada uno de nosotros, hermano. No te desanimes, iglesia. Si vienes a la iglesia y casi no ves que vienen los hermanos, alégrate, porque aquí está el alfarero. Aquí está el maestro. Aquí está el que te va puliendo para hacerte brillar. Mira, mi amado hermano, en el verso 19 de Hechos 9, dice: y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Después de una prueba, cuando Dios nos va limpiando, el Señor nos da fuerza y fortaleza para seguir adelante. La palabra de Dios dice que solamente los valientes arrebatan el reino de Dios. Los cobardes ven el peligro y huyen. El Espíritu Santo viene a morar en nosotros, y es el Espíritu Santo el que nos da la fuerza para seguir en este camino. Este camino, mi amado hermano, es un desierto. Este camino, mi amado hermano, es de dolor, de sufrimiento, de angustia. Pero al final del camino, la vida eterna en el Dios vivo. Todo aquel que persevere hasta el final será salvo. Pero es un proceso. El pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, tuvo un proceso, y no todos llegaron a la tierra prometida. La palabra de Dios dice: muchos los llamados, pero pocos los escogidos. ¿Dónde están aquellos hermanos que gritan? Que muchas veces fingen que son tocados por el Espíritu Santo. Si verdaderamente fueran llenos del Espíritu Santo, no faltarían a ningún servicio, estarían adorando al Señor, como dice que en los últimos días habrá adoradores en espíritu y en verdad. ¿Para qué te engañas, hermano? Pregúntate si realmente amas a Dios. Pablo se enamoró tanto de Dios hasta el último día de su vida en esta tierra. Quiero decirte, hermano, la vida del ser humano, dice la palabra de Dios, es como la flor del campo. En la mañana está fresca la flor, y es la niñez.
A mediodía como que la flor se va opacando, ¿verdad? No, florece, está floreciendo, pero ya en la tarde la flor está marchita. Y la vida del verdadero cristiano no se marchita, porque el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Y aún, mi amado hermano, aunque lleguemos a una edad, mi amado hermano, avanzada, tenemos ese ánimo, ese júbilo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está en nosotros. Pero la iglesia se está marchitando, hermanos. Se les está acabando el gozo espiritual y le están dando al gozo carnal. Y déjame decirte, hermano, Dios todavía está golpeando la piedra. Porque lo que Dios tiene en sus manos, lo termina. Dios comenzó una obra en cada uno de nosotros y Dios la va a terminar. Por ahí dice un canto, hermano, que el alfarero quiebra el jarrón que está mal hecho y hace uno nuevo, hermanito. Cristo miró la condición en la que estábamos y lo que éramos, y Dios está haciendo una obra en nosotros. Y el Señor terminará la obra que comenzó con cada uno de nosotros. Dios es paciente. El apóstol Pablo, sus padres eran unos hombres importantes, eran judíos, eran unos hombres, hermano, aleluya, yo creo adinerados, eran respetados por los fariseos, eran respetados, hermano, aleluya, en los medios que ellos se movían. Pablo, mi hermano, adoptó la religión judaica, pero cuando el Señor lo derribó del caballo, mi amado hermano, se olvidó de la religión, de la ley. Ahora seguía al Cristo que se le apareció en el camino. Aquella luz resplandeció en Pablo, mi amado hermano, aleluya, y eso quedó grabado en su alma. Cuando Cristo vino a mi vida, quedó grabado ese día que Cristo vino a mi vida, porque no volví a ser el mismo. ¿Sabes qué? Porque Dios hace una obra en nosotros, y desde el momento que el Señor viene y nos da un martillazo para empezarnos a pulir, mi amado hermano, como que ese golpecito nos duele, porque decimos, ay, ya no voy a ir al baile, ya no voy a tomar, ya no voy a hacer esto, ya no voy a hacer lo otro, como que duele. Pero cuando viene el primer martillazo, duele, pero te va sanando, porque te va limpiando, porque te va cambiando, porque te va haciendo nueva persona. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. La palabra de Dios tiene poder. Y el que se va enamorando de Jesús nunca falta a un culto, porque siempre quiere estar oyendo la voz de Jesús. Porque la voz de Jesús da salvación
sanidad, y el Señor nos va puliendo con su palabra, porque la palabra de Dios dice que es como espada de dos filos, penetra y aunque va doliendo, pero va sanando. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Ya no somos religiosos, no tenemos religión, tenemos en el corazón a un Cristo vivo que murió y resucitó y pronto viene por su iglesia. Bendito el nombre del Señor Jesucristo.